tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse en profundidad. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar, en primer término, de lo que pasa en la ciudad de Rosario, políticamente, qué pasa con la ciudad. Va a estar con nosotros el secretario de Gobierno Municipal, Fernando Asegurado. Después vamos a hablar con el concejal de Proyecto Sur, del socialismo auténtico, Alberto Cortés. Y finalmente tendremos a Gerardo Rico, que es diputado provincial del Movimiento Evita, para conocer qué pasa con el peronismo santafesino, cómo se está articulando la estrategia electoral y también del rol que ha tenido el Movimiento Evita. Rico es uno de sus principales dirigentes en todo este proceso que se dio respecto a la designación de Bergoglio como papa, cómo repercutió adentro del peronismo. En una semana que a mí me parece ha tenido a Rosario como referencia, tal vez no se le ha dado a la noticia del aumento de concejales la relevancia que tiene. A mí no me parece bueno que Rosario siga cediendo cuestiones de jurisdicción, en este caso que tienen que ver con la futura composición del Consejo Municipal, decidida por la legislatura hace 2 años. Yo recuerdo que cuando salió este proyecto de autoría de algunos diputados radicales y de 2 diputados del PDP para aumentar el número de concejales, se van a elegir 2 más en el 2013, se van a elegir 3 más en el 2015, con lo cual Rosario tendrá 5 concejales más. Y acá, ¿por qué digo esto? Porque si algo viene funcionando bien en Rosario es el Consejo. Y creo que ha tenido, es mi opinión, es refutable, mucho que ver con aquella decisión de bajar el número de concejales. Fue casi proporcional. Uno conoce ahora a los concejales tienen que tener un número de votos para acceder a una banca que hace que no llegue cualquiera a esa banca. Creo que también en paralelo no ha habido escándalos. Este es un consejo que en el pasado ha tenido muchos problemas, ha tenido ediles presos, ha tenido, cada vez que se discutía el boleto en Rosario, esto era un festival de denuncias. Bueno, aparecen más concejales, van a aparecer infinidad de nuevos candidatos, gente que se agrupa 20, 30 y si hagamos una lista. Me parece que esto no mejora la representación, que es lo que algunos defensores del aumento dicen. Yo creo que en el Consejo están representados todos los partidos políticos, faltará a lo mejor alguna referencia, pero hay socialistas, hay radicales variopintos, está la gente del PRO, está Proyecto Sur, el socialismo auténtico, como hoy los vamos a tener en el programa, está el peronismo en todas sus gamas. Creo que la decisión de estos legisladores radicales, curiosamente, los legisladores socialistas en el 2011 votaron en contra. Creo que obedece a otra cosa, ¿no? A tener más margen para negociar en las internas, para poder acomodar mejor las listas. Pero digo, es una atribución de Rosario esta. Ninguno de los legisladores autores de este proyecto es de Rosario.
Ahora bien, vendrá el debate, ¿no? Pero para la autonomía hace falta la reforma constitucional. Y reforma constitucional es muy difícil que haya porque desde acá hasta el 2015 este país va a estar en campaña electoral. No sé, mi opinión es que se trata de una noticia trascendente por la negativa. Ojalá me equivoque con este aumento. Y fíjense ustedes este juego, ¿no?, de este sistema de sístole y diástole. Cuando la sociedad clamaba por el que se vayan todos, en el 2001, Reutemann, a través de su ministro de gobierno Borgonovo, más por necesidad política que por estar consustanciados con la reforma política. La sociedad pedía, le exigía a los políticos, se reduce el gasto de la política, consejo con menos integrantes. La cuestión se aflojó, en ese sistema de sístole y diástole, vamos para adelante con todo. Si se puede reformar la boleta única, se reforma, boleta sábana para todos, proyecto que también presentaron algunos de los mismos legisladores que propusieron el aumento del número del Consejo. Vaya paradoja, vaya casualidad. Bueno, tras el corte viene asegurado. ¿Me ves? Fernando Asegurado, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Quería consultar su opinión sobre esto que se ha definido, que se ha conocido por estas horas, que se ha conocido, no, se conocía hace 2 años, pero que bueno, se ha oficializado y reglamentado el aumento del número de concejales. ¿Cómo lo toman desde el municipio? Nosotros esto nos permite nuevamente volver a instalar algo que venimos planteando hace mucho tiempo en nuestra ciudad. Hoy la maduración que ha hecho nuestra democracia, y más en ciudades como la nuestra, no se merecen estas discusiones de las cuales somos totalmente ausentes. Los rosarinos, en general, los actores principales de la ciudad, y creo que nuevamente, como ocurrió en aquel momento, y hacíamos algunas observaciones cuando se hizo también la reducción del número de concejales, y ahora con esta decisión de aumentar, y con otras cosas que han ocurrido últimamente, creo que es más necesario que nunca plantear la necesidad de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. No puede la cuna de las constituciones argentinas, porque la ciudad de Santa Fe ha sido la sede de las mayores reformas, de las más importantes reformas constitucionales de Argentina. No puede nuestra provincia ser la última que va a adecuar su constitución a la Constitución Nacional. Y en esto nos llevan ya mucho tiempo de ventaja otras jurisdicciones, otras provincias. Creo que llegó la hora, siempre hay excusas de que se plantea que no es el año. Para nosotros es fundamental, para ciudades como la nuestra, la necesidad de una reforma constitucional, una reforma que dé autonomía a los municipios, que plantee otra distribución territorial de su cuerpo legislativo. Nosotros particularmente, yo pienso que tendríamos que ir a un esquema de unicameralidad con jurisdicción mixta para que tenga representación también los distintos territorios, y con otras cuestiones como por ejemplo que nadie pueda tener más de 2 mandatos en ningún cargo legislativo, sea en las áreas comunales, en los consejos municipales o en la legislatura, y lo mismo para los cargos ejecutivos. Me parece que si podemos atravesar ese proceso de discusión que después permita que cada una de nuestras ciudades, y particularmente la nuestra, a través de una convocatoria a una constituyente, pueda realizar su discusión ya con los rosarinos, de cara a los vecinos de nuestra ciudad, de qué representación queremos, cuál es el número de concejales, cómo los distribuimos, cuáles las atribuciones que tenga un nuevo cuerpo legislativo. Pero creo que todo eso y todas estas discusiones que han ocurrido últimamente hacen más necesario que nunca la reforma de la Constitución en la provincia. Sorpresivamente, uno hoy leía La Capital y aparece algo que no es habitual, un choque, una diferencia de posiciones entre 2 socialistas que ocupan roles importantes, el suyo, secretario de Gobierno, y el de Samarini, presidente del Consejo. Al parecer usted se molestó por una declaración de Samarini que dijo: nos hemos dejado de ocupar de algunos barrios. Sí, porque no sé si hablaba a título personal o de algún sector al que él representa, o nosotros no es lo que percibimos y que sentimos.
Entendemos que se ha complejizado y mucho la situación para los municipios, y nosotros con un esfuerzo muy importante, luego de que el año pasado en noviembre se aprobara el presupuesto municipal, con la intendenta y con todo el equipo de gobierno presentamos un plan de trabajo para este año en la ciudad, todo barrial, una inversión de 450 millones de pesos, que es el plan de obras del municipio para este año, que se lo estamos presentando a todos los vecinos en los barrios. Son 430 intervenciones urbanas, pequeñas, medianas e importantes. Es uno de los presupuestos más importantes en obra pública de los últimos años del municipio, todo volcado en los barrios de nuestra ciudad, y me parece que no es justamente el momento de cuando estamos haciendo este compromiso, este esfuerzo, y ya lo estamos ejecutando porque hemos comenzado en los primeros días del mes de enero, estamos en pleno trabajo en todas las áreas, en la recuperación de los pavimentos, en la iluminación. Esta semana creo que vamos a estar adjudicando 5 nuevos barrios de cloacas para realizar este año, así que justo en este momento y en esta discusión, este planteo, por lo menos para quienes estamos en el Ejecutivo, no lo compartimos. Hablando de la relación con el Consejo, se sacaron chispas las últimas semanas con el tema de las concesiones. Hubo muchas acusaciones respecto a un canon demasiado bajo, a la falta de pago de otros. ¿Cómo se cerró este tema y cuál es su opinión al respecto? Posiblemente la discusión siga. Aparte porque es un clásico de los años electorales. Cada 2 años aparece, y cuando iniciamos el proceso electoral aparece el tema de las concesiones. Nosotros tenemos un criterio, primero que en la ciudad de Rosario las concesiones de espacio público se otorgan por licitación pública. No es la firma de un intendente que adjudica un territorio para una explotación. Es por licitación pública. En muchos de ellos hay importantes competencias de empresarios, la mayoría locales de nuestra ciudad, y nosotros hace un tiempo ya importante, varios años, que priorizamos la inversión en la obra pública, el mantenimiento de los espacios, la explotación de un lugar que requiere o necesita servicios, y la posibilidad que dan el conjunto de las concesiones hoy en la ciudad de Rosario, otorgan trabajo en blanco a más de 400 trabajadores como opción. Están realizando una inversión de unos 38, 39 millones de pesos en obra pública y mantienen y están manteniendo 8 hectáreas de espacio público. Fijemos lo que pasa en los lugares a donde la concesión no nos ha salido bien. Por ejemplo, la rural, un espacio abandonado que nos cuesta mucho mantener y que no hemos logrado con licitaciones y llamados a concesión tener un resultado positivo. O el espacio en la zona alta de la Barranca, donde estaba, para todos conocíamos el viejo Múnich, o ese lugar donde las concesiones no funcionaron y tenemos lugares deprimidos, degradados, abandonados, ocupados, o el Patio de la Madera, que ha finalizado su concesión y no lo hemos podido, le hemos pedido al concesionario que continúe hasta una nueva adjudicación porque sabemos que se nos va a intrusar, cuesta mucho mantener el mobiliario urbano, el espacio público, así que nosotros estamos dispuestos a dar las explicaciones, a seguir debatiendo este tema, pero la verdad que nos parece que es un proceso interesante, importante y que da servicios a los vecinos, fundamentalmente a quienes nos visitan, y mantenemos espacios públicos centrales de la ciudad en los lugares a donde hemos hecho concesiones. ¿Va a ser candidato a concejal? Lo vamos a estar definiendo allá por mediados de mayo. El 18 de mayo hay un congreso partidario, va a ser el partido el que defina las candidaturas. La verdad que falta tiempo todavía, queda tiempo hasta junio para definir los armados, las conformaciones de la lista. 22 de junio, ¿no? Cierran la lista. Así es. Cierra la posibilidad de alianzas, el marco de alianzas. La lista, sobre mediados de junio. Y la verdad que estamos abocados de lleno, ya lo hemos conversado otras veces, el año pasado también, a la gestión. Ocupamos un lugar de responsabilidad importante y la verdad que por ahora no podemos desviarnos en otros temas. Le pregunto lo siguiente, en esta instancia de primarias, la idea de ustedes del socialismo es que cada partido vaya con candidatos propios o de consensuar una lista común con las referencias de la coalición cívica, del radicalismo, del GEN. Creo que va a tener mucho que ver con lo que se termine consolidando como propuesta de diputados nacionales. Se va
avanzando en la consolidación del Frente Amplio Progresista y de los distintos diálogos con las fuerzas políticas que conforman este espacio, con muy buen diálogo. Luego eso hay que concretarlo en un armado electoral, ¿no? Que sea el mejor para los santafesinos, y como eso va avanzando, creo que en las distintas ciudades, en las ciudades más importantes, porque pensemos que hoy a través del radicalismo o del socialismo, las principales ciudades de la provincia están al frente de intendentes o intendentas del Frente Progresista. Esto ocurre en la ciudad de Santa Fe, en Reconquista, en Santo Tomé, ocurre por supuesto en Rosario, y bueno, lo mismo creo que lo que se impulse y se pueda conformar a nivel de diputados nacionales es la idea trasladado a cada una de las ciudades, así que vamos a hacer el esfuerzo de hacer una muy buena propuesta para la ciudad de Rosario que represente el más fiel estilo que hoy tiene el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Se da una particularidad, uno de los más acérrimos opositores es Boazo, pero Boazo forma parte del radicalismo y Boazo podría otra vez ir por adentro, competir con usted, por ejemplo, si usted fuese candidato a concejal, en una interna, y terminarían yendo juntos después en una general. ¿Usted cómo vislumbra esta cuestión que es bastante confusa para los ojos del...? Primero lo va a tener que resolver él, porque yo recuerdo hace 5 meses que desde aquí, desde una reunión o desde una conversación con usted, lanzaba con bombos y platillos que iba a ser candidato a diputado nacional para disputarle a Wiener no sé qué espacio en la provincia de Santa Fe, y eso parece que ese entusiasmo se le terminó en muy poco tiempo. Así que la verdad que lo que realice este concejal, que primero creo que tiene que resolver él en su interior, particularmente en su cabeza, si quiere o no seguir aportando al Frente Progresista o lo quiere destruir. Eso es lo principal que tiene que resolver hoy internamente este concejal. Y después, la verdad que nosotros lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo todo este tiempo, que es seguir consolidando este espacio, una herramienta que siempre lo dije, se lo he dicho otras veces, Mauricio, el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe permitió que muchos radicales llegaran a intendencias, permitió que esas intendencias fueran administradas por jóvenes, por nuevos administradores públicos que han demostrado tener la capacidad y hoy son alternativas, se han consolidado en sus territorios y son alternativas. Quienes siempre criticaron al Frente nunca hubieran permitido a esos radicales tener esta herramienta que hemos construido en forma conjunta y que permitió que hoy todos los partidos del Frente hayan crecido y tengamos a lo mejor esta sana disputa de muchos candidatos, y creo que el Frente Progresista tiene en cada una de las ciudades los mejores hombres y mujeres para seguir consolidándose. Así que el otro tema corre por cuenta de este señor, que tendrá que resolver algún día dónde quiere estar. Gracias por haber venido, Fernando. No, por favor. Estuvimos con el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado. Ya viene el concejal Cortés. Alberto Cortés es concejal del Socialismo Auténtico de Proyecto Sur. Bienvenido, Cortés, al programa. Buenas noches, ¿cómo le va? Creo que usted es uno de los ejemplos de lo que decíamos al comienzo. Hay representación política en el Consejo de partidos minoritarios. Tal vez debería ser esto más asiduo, pero bueno, le pregunto cuál es su opinión sobre el aumento del número de concejales que se ha decidido. Yo creo que esta discusión es un poco, digamos, nos aleja de las cuestiones más importantes en lo que hace a lo que debe ser una auténtica democracia, es decir, la incidencia del pueblo en la cosa pública. Porque me parece que más allá de un 10% más o menos de la cantidad de representantes, hay mecanismos. Nosotros fuimos los primeros que en Rosario propusimos el presupuesto participativo y en la búsqueda de otras formas en las cuales el ciudadano pueda decidir y participar permanentemente y más allá de un acto electoral cada 2 o 4 años. Este mecanismo, por ejemplo, del presupuesto participativo ha sido muy distorsionado, era el 8 y pico % del presupuesto el primer año, hoy es menos del 2%, no se cumplen muchas cosas que se han decidido. Hay una ordenanza también de mi autoría que establece
reuniones anuales por distrito con el intendente para que explique qué es lo que se está haciendo y lo que no del presupuesto participativo. Ya deberíamos haber tenido más de 66, no se ha hecho una sola. Entonces, me parece que el debate tiene que girar en primer lugar acerca de las formas que tenemos que actualizar, y por supuesto que sería muy bueno una reforma constitucional que permitiera a Rosario una convención estatuyente donde pudiéramos, además de discutir el número de concejales, todo el mecanismo de gobierno de la ciudad y muchos mecanismos de democracia directa o semidirecta, como este sería uno. Desde su lugar en el Consejo, su lugar partidario, su visión ideológica, ¿cómo observa la marcha del gobierno municipal? Bueno, yo creo que realmente ha perdido mucho impulso. Me parece que más allá de que este año, como viene ocurriendo los años electorales, se duplica, o un poco más que duplica, la inversión en obra pública, que es lo que más se ve. El presupuesto uno compara año por año y ve exactamente este fenómeno de manera muy llamativa, pero que hay un gran abandono fundamentalmente de los barrios. Hay enormes carencias, bueno, ni hablemos de pavimento. Al ritmo actual tardaríamos más de 1000 años en tener toda la ciudad pavimentada. Las zanjas, que lamentablemente es algo con lo cual vamos a tener que convivir muchos años, porque de lo contrario se inundan, y de hecho se inundan en muchos barrios las casas cada vez que llueve un poquito, ni hablemos como fue el 18 de diciembre del año pasado. Bueno, todo eso es algo que está muy insuficientemente atendido, y además se agrega también en los aspectos sociales, además de los aspectos de infraestructura, un abandono, por más que nos dan números de muchos funcionarios públicos teóricamente afectados a atención de cuestiones sociales, inclusive hasta propios funcionarios del departamento del gobierno municipal han reconocido que hay una menor presencia en los aspectos sociales del municipio en los barrios, y esto se ve, por ejemplo, en cuestiones como el programa Los Crecer, o lo que eran Los Crecer. También en el hecho de que los principales conflictos, y acá no solamente del municipio, de la provincia, gremiales, han sido justamente con los trabajadores de las áreas sociales precarizados. Es decir, que esto está muy vinculado con un problema gravísimo, que no es solamente de Rosario, que no es solamente de Santa Fe, que es el problema de la violencia y del narcotráfico como uno de los orígenes de la violencia, pero que evidentemente en el caso de Rosario se ha dado una combinación explosiva de faltas de políticas suficientes en el orden nacional, de insuficiente atención social desde lo municipal y lo provincial, pero también de la muy mala gestión en la cuestión de la policía provincial. Le pregunto, ¿le sorprende este choque que se ha dado entre el presidente del Consejo y la intendenta diciendo que... porque esto abona las palabras de la oposición, y es raro escuchar a dos socialistas teniendo a uno de ellos teniendo una visión crítica? ¿Cree que lo que dijo Samarini es la verdad? De acuerdo a lo que usted dice, tienen un diagnóstico parecido. Bueno, lo que pasa es que cuando la realidad choca mucho con los discursos, en este caso del oficialismo, esto provoca grietas en el oficialismo. Yo creo que hay, en todas las fuerzas políticas, más allá de las diferencias que tenemos, hay siempre gente que, bueno, está menos dispuesta a perder anclaje en la realidad, y a veces termina diciendo cosas de la realidad que van en contra del discurso oficial de su fuerza política. Le quiero consultar, usted pertenece al socialismo auténtico o pertenece a Proyecto Sur. ¿Cuál va a ser la estrategia nacional de Proyecto Sur? Porque uno lee los diarios y ve que Pino está cerca de Carrió, a la vez hay algunos mensajes con Wiener de acercamiento al FAP. ¿Cuál es su opinión personal sobre lo que cree usted se debería hacer? Bueno, mire, primero hay que, decir que nosotros, cuando en el año 2007 nos acercamos a Pino Solanas, cuando él vuelve a participar activamente en la política, lo hacemos por un convencimiento de que en la Argentina y en todos los rincones de la misma hay muchísimos sectores que quieren un cambio social profundo, que es posible, porque existen riquezas suficientes en este país para que todos vivan dignamente, pero que en la medida en que no tengamos un proyecto político que esté realmente dispuesto a transformar esto
para que haya una distribución, digamos, justa de la riqueza y además un desarrollo que es posible en muchísimas áreas, como Pino Solanas lo ha marcado permanentemente, con banderas como lo del ferrocarril, por ejemplo, con la recuperación del petróleo, etcétera, y con el respeto al medio ambiente. Esto es posible y siempre buscamos las coincidencias con quienes lo empujan. Bueno, Pino creo que es alguien que hace muchos años que viene llevando estas banderas consecuentemente y no tenemos ninguna, la menor duda que realmente va a ser permanentemente un abanderado de eso. Luego hay decisiones coyunturales y a veces, como en este año que hay elecciones por distrito, donde hay realidades particulares, donde podemos tener más o menos coincidencia. Aquí, con la doctora Carrió, yo creo que hay coincidencias en algunas cuestiones, con la auditoría de la deuda externa, con la necesidad de luchar contra la corrupción, esto que yo hablaba del narcotráfico, son mafias que tienen que ver con muchos niveles inclusive del Estado, pero también, cuestiones, por ejemplo, como la auditoría de la deuda externa, donde ella en su momento fue la abanderada de la investigación del megacanje y donde paradójicamente fue alguien de los sectores de la Alianza que se negaron a acompañar el abandono de la Alianza en su programa, mientras que otros, digamos, el propio Partido Socialista, quienes hoy están al frente, acompañaron, por ejemplo, la ley Banelco, muchas cosas. Sí, ha sido intachable Carriones. Pero también hay otros puntos, otras cuestiones que no tenemos acuerdo, particularmente su visión latinoamericana. En los últimos años se ha acercado a veces, aunque hoy justamente le están dando la espalda en este momento, sectores que nosotros no compartiríamos, como Prat Guy, como sectores de la derecha, digamos. Bueno, esto genera realmente algo que hace bastante complicado. Ha habido un malestar, no solamente en el socialismo auténtico, en los demás componentes de Proyecto Sur, por esta cuestión que la veo demasiado táctica en la capital federal. De todas maneras, si esto que por ahora es algo exploratorio, que no solamente abarca a Carrió, sino que tiene que ver también con otros componentes de la política de la capital federal, se llegara a plasmar, habrá que ver en qué medida esto refleja estos objetivos que yo decía al principio, que estamos permanentemente buscando la construcción y avanzar en un proyecto realmente transformador. Bueno, y entonces ahí habrá una definición. De todas maneras, esto prácticamente me parece que es muy irrepetible en Santa Fe, donde los actores en este año juegan de manera muy Ahí diferente. le quería preguntar cuál va a ser la estrategia. ¿Van a presentar candidatos propios en estos comicios a concejal, a diputado nacional? Bien. Nosotros, por supuesto, vamos a participar en las elecciones. Creo que, sobre todo en la ciudad de Rosario, hay condiciones bastante particulares de una cantidad de sectores que hasta acá han militado en lo social y no se han involucrado en lo político, que podrían o que tienen deseos de participar. Y nosotros vemos que hay una persona que es el que mejor sintetiza todas estas posibilidades a nivel de la ciudad de Rosario, que es nuestro compañero del socialismo auténtico, el periodista Carlos Delfrade. Él, bueno, un poco empujado por una cierta provocación del ministro de Gobierno de la provincia, en un momento determinado dijo que no iba a ser candidato porque medio se lo quiso correr por ese lado. Ha habido una cantidad de organizaciones sociales y de referentes muy importantes que le han pedido explícitamente que reconsidere esa situación, y bueno, en este momento estamos en esas conversaciones, de manera que me parece... A concejal. Estamos hablando de las elecciones a concejal. Esto no descarta que yo pudiera ocupar o no un lugar allí en esa lista, pero bueno, nos parece que lo más importante, por el objetivo que tenemos de fundamentalmente generar una fuerza amplia, que en este caso podría ir mucho más allá del Proyecto Sur en sí. Porque usted termina su mandato ahora. Yo termino mi mandato. Y la idea es ir por renovar. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer todo lo posible para que quien encabece la lista sea Carlos Delfrade. Y bueno, dentro de esa estrategia y de las variantes, no descartamos que yo forme parte de esa lista, pero no es lo que más nos preocupa es esta necesidad de una construcción realmente que creo que hay mucha potencia. Como le decía antes, los barrios de Rosario están muy abandonados, hay sectores sociales que vienen trabajando, de hecho hay sectores víctimas que han sido del narcotráfico en los últimos meses o los últimos años, han tenido que ver con algunas de estas organizaciones sociales en algunos casos, de manera que nos parece muy importante que todo esto que está peleando algo que hoy es vital,
como es digamos, la defensa de los territorios y donde además nosotros notamos una gran deficiencia de los gobiernos provincial, municipal y nacional en lo que hace al tema de la droga en primer lugar, que tiene muchos aspectos, tiene aspectos de prevención, tiene aspectos de atención de quienes ya están en la drogadicción y tiene aspectos de combate al narcotráfico, pero que también vemos que en todas las fuerzas políticas hay sectores realmente dispuestos a empezar a tomar y a dar la batalla en esto. Entonces, Carlos, entre otras cosas, ha sido uno de los que primero ha denunciado ya hace años cuestiones como el lavado y demás, y también muchos de estos sectores están en los lugares más sensibles, que es donde no tenemos que dejar que el narcotráfico nos gane la batalla, porque esa violencia luego se extiende a toda la sociedad y además no es justo, por supuesto, que tampoco esté presente en esos territorios. Gracias por haber venido, Cortés. Gracias a ustedes. Estuvimos con el concejal del Socialismo Auténtico de Proyecto Sur, Alberto Cortés. Ya viene Gerardo Rico. Gerardo Rico, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas noches, Mauricio. Bueno, tiene el movimiento Evita está teniendo, creo que, una visibilidad mucho mayor a la que tenía, por una cuestión muy lógica, su pertenencia al oficialismo, al kirchnerismo, y en el kirchnerismo han pasado cosas estas últimas semanas. Lo primero que se observó cuando se conoció la designación de Bergoglio fueron las distintas reacciones. El Evita rápidamente tomó un camino de, bueno, papa argentino y peronista, frente a otras voces muy críticas. ¿Esto habla de algo más? Mira, en principio, digamos, bueno, la visibilidad que tiene el movimiento Evita tiene que ver con muchos años de trabajo. También, obvio. Es decir, muchos años de militancia que en coyunturas particulares la misma tiene mayor nivel de visibilidad y bueno, tiene que ver con eso, digamos. Nosotros somos parte hoy en todo el país, en las 24 provincias del país, con mayores o menores niveles de desarrollo, pero fundamentalmente con bastante política. Y por supuesto, la decisión política de acompañar el proceso que comenzó en el 2003 con Néstor Kirchner, es cierto, colabora en el desarrollo de esta propuesta política que tenemos como Movimiento Evita. Sobre el tema del Papa, bueno, es decir, nosotros somos una identidad que nacemos del pueblo. Y bueno, todas las identidades que nacen del pueblo, para nosotros somos parte de ellas. Muchas de ellas las queremos transformar, ¿cierto? Y otras las queremos tomar, ¿cierto? O, digamos, de alguna manera seguir su camino. Y una de las identidades que tiene el pueblo argentino es una identidad, digamos, que es cristiano, que es católico. Yo soy cristiano, católico, diríamos. Y aparte, digamos, yo como militante, así en particular, yo me acuerdo, yo tenía 18 años, 17, yo militaba en la Acción Católica, y me acuerdo que por lo menos la experiencia de lo que fue Puebla y Medellín, que fue el Concilio Vaticano II, a partir de Paulo VI, todo eso por supuesto me influyó culturalmente, pero centralmente nosotros tomamos la decisión, primero, fuimos los primeros que tomamos la decisión a nivel nacional, ¿cierto? Hicimos una reunión de urgencia de la estructura de conducción del Evita a nivel nacional, fue a la hora, a 2 horas, cada uno viajó donde tenía que viajar, y tomamos la decisión porque creíamos que era una oportunidad que se le daba a la Iglesia, ¿cierto? Y a toda Latinoamérica, de que este Papa, digamos, que en este caso era argentino, podría llevar adelante y ayudar a la profundización de los procesos de una América Latina grande y de inclusión social, y que fuera dirigida a los sectores populares, fundamentalmente a los pobres, cosa que la Iglesia hasta ahora ese camino no lo había tenido. Entonces, en ese sentido, creo que hay que apostar a las oportunidades, creo que primero reivindicamos nuestra identidad, pero por otro lado creemos que había que apostar políticamente a que este Papa, ¿cierto? Y como los gestos que nos está dando la razón, está direccionando su accionar hacia los humildes y hacia los pobres. Y bueno, y nuestro trabajo, la razón de que tiene que ver el movimiento Evita de existir, tiene que ver la existencia de pobre y humilde en la Argentina. Es decir, el día que esto no exista, nuestra razón de existir no existe. Ese es el target que elegimos para tratar de transformar la realidad y el aporte que nosotros hacemos a este proceso. Pregunto, esto habla, lo que pasó con el tema del Papa, la presencia de Cristina en el Vaticano después de una salutación más bien fría el día que se conoció la noticia,
de un cambio crees en lo que ha sido el estilo de la presidenta, que hay un antes y un después, o crees que esto no va a formar parte de la política interna? Yo lo que creo, es decir, yo entiendo a la gente común, digamos, el pueblo, ¿cierto? En su conjunto, que muchas veces no le gustan las cosas como se las plantea. Y yo entiendo, porque las formas también inciden, diríamos, en la acumulación y en el desarrollo. A mí, pero bueno, centralmente a mí lo que me interesa es cuál es la propuesta política, porque muchos te pueden expresar, ¿cierto? De una forma muy bonita, muy linda, o expresar con las cosas de una manera así muy suave, pero de última esa transformación va hacia el lado que lo que yo no pretendo como proyecto político. Es decir, yo sí entiendo cuando yo tengo muchos amigos, vivo en Rosario, tengo amigos y la mayoría el cuestionamiento que hacen no es a las políticas, sino a al estilo. Y yo siempre le digo, mirá, la verdad, tuvimos estilo bárbaro en este país, porque tuvimos a De la Rúa, tuvimos a Menem hasta el estilo de Menem, tuvimos muchos estilos, pero cierto, ese estilo iba en contraposición de los intereses populares, eso iba en contra del trabajo y la producción, iban en contra de la inclusión. Entonces prefiero, aunque sea que me digan las cosas a lo mejor de una manera que no me guste tanto, pero que realmente vaya construyendo, porque viste que antes las teorías, ¿cierto?, eran de que tal día se hacía la revolución. Trotsky planteaba eso, Marx planteaba eso, es decir, Lenin también, y nosotros creo que eso Néstor Kirchner también nos enseñó en ese camino, es que la construcción de una sociedad diferente se va haciendo, no tiene un día, es decir, es un ladrillo todos los días. Y bueno, en ese camino de todos los días es que vamos haciendo todo eso. Creo que los discursos y lo que se plantea es ir construyendo un ladrillito hacia fundamentalmente lo que nosotros pretendemos, que es la inclusión, y en ese sentido está también lo del Papa, está cada uno de los gestos. Y creo que bueno, eso, por eso no estamos en el día, sino en lo que realmente se hace. Y en eso coincidimos. Es decir, nosotros queremos, y para sintetizarlo esto, es que no hubo medidas, ¿cierto?, que desarrolló este gobierno estos 10 años, ¿cierto?, que no hayan sido dirigidas fundamentalmente para la inclusión, para la participación y para el desarrollo del pueblo argentino. Es decir, sí podemos discutir metodología, sí podemos utilizar formas, es decir, un montón de cosas que creo que son parte de la discusión y aparte es bueno. Es decir, creo que nosotros, una cosa que nosotros tratamos de recrear en el Movimiento Evita es el sentido crítico de la política. Es decir, no al discurso único. Nosotros creemos que hay que tener lo más abierto posible, diríamos, las orejeras, porque creo que todos tenemos buenas ideas y todos y la mejor forma de participar, que participan en esa idea es no cerrarse. Y segundo, si no te cerrás, empezás a escuchar. Y cuando empezás a escuchar, esa propuesta seguro que tiene mucho más valor. Te traigo a la política santafesina. Se habla de una lista de unidad en el peronismo y no se habla. Rossi ha dicho que es candidato y aparece en escena Obey, con quien vos has sido muy crítico. Digo, ¿existe esa posibilidad de lista de unidad en tanto y en cuanto hay algunos otros sectores que no la ven con buenos ojos? En principio, nosotros lo decimos esto también, Mauricio, tratando de ser lo más claro posible. La metodología que tenemos, las listas las desarrolla el Gobierno Nacional, en este caso Cristina. Si nosotros, como fuerza política que acompañamos este proceso y somos parte de este proceso, vamos a apoyar la lista que defina el Gobierno Nacional. Es decir, aquello que lo veamos, porque la política no se tiene que mirar desde lo local, sino desde la macropolítica, desde todos los intereses en su conjunto. Así que, ahora, nosotros, por supuesto, todo el mundo tiene el derecho a decir que quiere ser candidato, es decir, tiene todo su derecho del mundo, pero yo lo que creo que también hay que imponer un nuevo discurso a la sociedad. Es decir, que la sociedad nos acompañe, pero no de una forma hipócrita. Es decir, yo quiero que la gente sepa, yo soy del Movimiento Evita, yo expreso mi política, yo digo a dónde va dirigida lo que nosotros queremos, qué queremos construir. Yo no le quiero decir una cosa y que después voy a hacer otra. Entonces, nosotros creemos en ese sentido que yo no puedo hoy plantearme, digamos, como estructura política y responsable de la estructura política, que voy a acompañar a Obey cuando Obey, ¿cierto?, cuando tuvo la posibilidad de desarrollarlo, la unidad del peronismo por un lado, y por otro lado, cuando tiene una secuencia de traiciones en su historia política en las cuales yo no coincido, digamos.
Entonces, en ese sentido, y a su vez, yo lo visualicé, porque yo soy diputado no de ahora, sino tuve 4 años más, cómo fueron los últimos 4 años dentro de la Cámara con los 2 o 3 diputados que había del obeidismo y cuál era su actitud con respecto al gobierno nacional, cuál era la actitud de él, que no la digo yo, es la actitud de él, yo la respeto la opinión, pero yo lo que creo que ahora es un sentido oportunista de la política, yo lo que creo que él no acompaña este proceso, claramente, internamente no lo acompaña. Yo he hablado con él en su casa, él internamente no acompaña este proceso, pero para ser diputado tiene que ser parte de este proceso. Entonces me parece que es una forma hipócrita y nosotros esa forma hipócrita de la política creo que no le sirve al pueblo, es decir, creo que yo no le voy a mentir, que la gente después decida si me vota o no me vota, o no vota este proceso, pero creo que, bueno, entonces nosotros, por supuesto, vamos a decir, soy muy crítico, somos muy críticos, Obey, pero por muchas cosas, no por un tema personal. Nosotros no estamos de acuerdo con la privatización del Banco de Santa Fe cuando él fue gobernador, nosotros no estábamos de acuerdo porque creo que no es una política peronista el no aumentar impuestos, es decir, la política peronista de aumentar es aumentarle a los que más tienen y no aumentarle a los que menos tienen. Es decir, y así podría enumerar una serie de elementos en las cuales no coincido, diríamos, con su forma de construcción o su idea política. Y a su vez, fundamentalmente a partir del 2007, cuando luego de votar la 125 a la semana, ¿cierto? Él se retrotrae de esa decisión política tomada, que era muy importante en ese país. Cada uno tenía el derecho de tomar la que quiera, pero él toma una decisión y a la semana toma otra. Y esa fue su permanente accionar político en su historia política, porque fue mi jefe cuando yo tenía 18 años. Uno te escucha y dice, bueno, si Obey es candidato, difícil que el movimiento Evita respalde esa lista. Sí, en principio, digamos, la verdad que nosotros, lo único que nosotros sí podemos hacer es hacer esto que yo estoy haciendo con vos. Decirle, lo digo en el gobierno nacional, lo digo en todos los lugares, porque creo que Obey no tiene que ser candidato del peronismo en la provincia de Santa Fe. Lo que sí creo es que tiene que haber un proceso de unidad de aquellos que acompañan en este proceso. Y hay diversidad. Ahí tenemos a Agustín Rossi, tenemos a María Eugenia Bielsa, tenemos a Mar Perotti, tenemos a Alejandro Ramos, tenemos Movimiento Evita, tenemos otros sectores más. Es decir, lo que pasa es que yo creo que muchas veces el peronismo en Santa Fe, Mauricio, muchas veces las contradicciones secundarias tapan las principales. Y en ese sentido no se ve cuál es lo central, ¿cierto? Cuando para nosotros lo central es la continuación del proceso, nacionalmente. Que este proceso siga, porque falta mucho más inclusión, mucho más que los pobres realmente puedan salir de ese lugar en la cual no tienen por qué estar. Entonces creo que en ese sentido yo sí voy a bregar, y el Movimiento Evita va a bregar por la unidad de todos aquellos que de una manera u otra, con diferencias, con contradicciones, acompañan este proceso. ¿No se está pareciendo, te quiero hacer esta última pregunta, quiero planteártela, ¿no va pareciéndose el peronismo santafesino peligrosamente a lo que fue el radicalismo? Vos recordarás aquella época de celestes, de amarillos, de blancos, y que los terminó de alejar por mucho tiempo de convertirse en alternativa de poder. Uno ve un peronismo santafesino dividido hasta el paroxismo. Sí, yo quiero tener razón, Mauricio. Yo creo que ahí lo principal de todo es reconocer eso que estás diciendo vos. Y para eso decir, lo principal es la autocrítica. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una cuota de autocrítica que hacer y de cuáles son los problemas que cada uno hizo para que esto no ocurriera. Yo creo que hay que salir de eso, tratar de salir con eso, y no se puede salir con una sola persona, porque no hay nadie que aglutine al conjunto. Entonces se sale colectivamente, se sale con discusiones. Pero sí creo que el peronismo siempre tiene nuevas oportunidades, porque el peronismo la verdad que es histórico y siempre está teniendo oportunidades, pero cada día tenemos menos oportunidades para realmente poder representar claramente al pueblo. El pueblo no está pidiendo otra cosa a la dirigencia política. El pueblo santafesino nos está pidiendo la unidad, ¿cierto?, de cómo dejamos de lado todas esas cosas para no ocurrir lo que vos me estás planteando. Y algunos van a decir, bueno, pero Rico se opone a Obey y Bielsa se opone a Rossi se opone a Bielsa. Es difícil. No, es complejo. Lo que pasa es que yo parto primero, siempre parto de la premisa de tratar de unir aquello que medianamente coincide con uno. Y por hoy no está eso. Es decir,
todos aquellos que acompañamos este proceso, y te nombré 5 o 6 casos específicos, es decir, lo primero que tiene que haber es que entre todos nosotros podamos sentarnos en una mesa, podamos discutir, digamos, y no priorizar que uno está de acuerdo con este proceso por si es candidato o no. Me sorprende de esa definición que hiciste, que sí aceptás a una María Eugenia Bielsa, Sí, claro. y no a un Obey. No, exacto. Pues yo creo que María Eugenia Bielsa, al margen de las diferencias que yo puedo tener, no me cabe ninguna duda que acompaña este proceso. Entonces, yo tengo diferencias con Omar Perotti, o puedo tener con Alejandro Ramos, o las mismas puedo tener con Agustín, que son parte de la política y están bien. Es decir que no existen sería que yo le estoy mintiendo al que nos está escuchando ahora. Entonces, yo quiero reconocer eso, pero reconocer que sí, ¿cierto? Ellos acompañan este proceso, cada uno de su manera, con su forma, porque todos nosotros venimos de procesos diferentes en la vida, de proceso político, de militancia, de formación cultural, etcétera, etcétera. Pero creo que esa identidad que decimos tener, tratemos de ver cómo la podemos simplificar alrededor de una mesa y que no ocurra lo que vos decís. Yo lo que creo que el peronismo, si no tiene la madurez política, y yo creo que esa es la responsabilidad de la dirigencia política, porque lo creo que siempre está unido el peronista. El peronista siempre está unido. El peronista es el que al cual nosotros tenemos que tratar de ver de ver cómo lo representamos bien. Y la verdad que bien es reconocer los errores, saber que lo principal de todo es la unidad de todos los sectores para poder recuperar la provincia. Porque los objetivos acá que uno tiene, hoy estamos es legislativo, son comunas, algunas intendencias, es decir, hoy está más que nada como la elección legislativa la más importante, que tiene que ver con la continuación del proceso nacional. Pero yo también quiero construir una alternativa a un gobierno provincial que creo que es ausente, digamos. Es decir, acá cuando se habla muchas veces del Estado presente, acá lo que tenemos en la provincia y en Rosario en particular es un Estado ausente, diríamos. Un Estado donde vos después de 20 años, vos no encontrás que no hay luz en la calle, sectores humildes. Es decir, yo reconozco que está muy linda, porque también eso hay que reconocerlo. A mí me encanta, yo soy un fanático de la ciudad, pero para mí es linda cuando es linda para todos. Entonces yo me encuentro con el 20% de la ciudad que no tiene luz. Es decir, a nosotros nos ocurrió el caso, Mauricio, de los chicos baleados por el narcotráfico. Sí. Nuevo Alberdi. En esa zona, 20 años de socialismo, no, se inunda. No hay luz, no hay carretera, no hay calle, no hay cloaca, no hay vereda, no hay cordón cuneta. Entonces vos decís, a ver, ¿cómo distribuyo yo los recursos que tengo? Y ahí está la diferencia de las políticas, donde yo utilizo los recursos que tengo. Es lo mismo que el crecimiento nacional. El crecimiento, nosotros tuvimos un crecimiento sostenido de este proceso del 2003 a esta parte, del 7, el 8, el 9, realmente importante. Tasas chinas, como dicen algunos. El problema es cómo se distribuye. Y ahí está la gran discusión. Es decir, lo distribuimos. Es decir, yo creo que hay que distribuir para el conjunto y para todo. El proyecto del país para todo. Pero siempre tenés que tener prioridades. Y las prioridades para mí son los humildes y los trabajadores. Muchas gracias por haber venido, Gerardo. No, gracias a vos, Mauricio, la diferencia. Estuvimos con el diputado provincial Gerardo Rico. Corte, pequeñísimas conclusiones y se va el programa. Apuntes del programa. Se viene una campaña en Rosario que va a ser durísima, desde el estilo discursivo. Lo han escuchado asegurado respecto a Boazo, y además pasa algo en el socialismo que no pasaba, y que es lógico que pase en todo partido que crece, que tiene más responsabilidad. Empiezan a lavarse algunos trapos afuera, el cruce Samarini asegurado, Samarini diciendo que han dejado de ocuparse de los barrios y saliéndole al cruce el secretario de gobierno, no es habitual. El único que rompió ese molde en algún momento fue Wiener cuando lo cruzó a Giustiniani, recuerdo, al final de un programa de En Profundidad. Por el lado de lo que dijo Cortés, bueno, blanqueando otra vez la candidatura de Carlitos del Frade, y un proceso que, a ver, cruza todas las fuerzas políticas. Es decir, cómo juntar lo que no es demasiado parecido. Por ejemplo, Solanas Carrió. Bueno, es la necesidad de poder meter dirigentes en el Congreso, la necesidad electoral. Y por último me pareció muy interesante lo de Gerardo Rico,
dijo, Rico es un referente, es el referente del movimiento Evita en Santa Fe, pieza clave del kirchnerismo y secretario nacional. Con Obey no vamos a ningún lado, dijo. Y prefirió un acuerdo con María Eugenia Bielsa, rescató a María Eugenia Bielsa y no a Obey, a quien, de quien dijo cosas bastante serias. Yo se lo pregunté, por eso no tengo tu pen decirlo ahora. El peronismo se parece mucho, el peronismo santafesino, al radicalismo de otras épocas. ¿Se acuerdan cuando estaban los celestes, los blancos, los amarillos, los rojos? Bueno, el peronismo no solamente tiene 9 bloques en la legislatura, sino que sale tercero en las elecciones. Se terminó el programa, muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.